No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivo de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Amigos y hermanos, gracia y paz sea con ustedes. En esta noche, pues nuestro tema que vamos a meditar es acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? Porque pareciera que la gracia es como una puerta libre para poder pecar, de servir a Dios, pero tenemos la puerta libre de pecar porque estamos bajo la gracia. Pero dice aquí, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos, ¿cómo viviremos? Dice, los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es la oportunidad que se dio al gentil de llegarse a Dios por medio de Jesucristo. Porque primeramente dice Romanos que solamente eran los judíos. Veamos lo que dice Romanos 3:1. ¿Qué pues tiene más el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Lo primero, ciertamente que la palabra de Dios les ha sido confiada. ¿A quién se le confió primeramente la palabra de Dios? Pues fue a los judíos, al pueblo de Israel se le dio la ley, los salmos, los profetas. Incluso el evangelio fueron los primeros creyentes, fueron judíos. Y dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamado incircuncisión, por lo que se llama circuncisión hecha con mano en carne, que en aquel tiempo no había oportunidad para el gentil, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Primeramente la gracia fue para los judíos y no había oportunidad para el gentil. Éramos extranjeros, dice, ajenos a los pactos, a tanto al antiguo pacto como al nuevo pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y tenemos un ejemplo que muchas veces se ve duro, pero veamos Mateo capítulo 15, verso 22 en adelante. Dice Mateo 15:22. He aquí una mujer cananea, o sea, una mujer gentil, que había salido de aquellos términos, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio, mas él no le respondió palabra. Entonces llegando sus discípulos le rogaron diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondió, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme. Y él respondiendo dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí nuevamente vemos que Jesucristo fue enviado al hombre rico, a Israel. Y el gentil no tenía parte, no tenía pues esa oportunidad, todavía no. Había llegado el tiempo, estaba vetado. Y decía el Señor, no, no te puedo atender porque yo vengo a Israel, vengo a los judíos, porque así estaba profetizado. Pero no porque Jesús fuera indolente, no se condolió, sino que él tenía que cumplir lo que estaba dicho por los profetas. Entonces Jesús primero vino a los israelitas, pero dice la escritura, y ella dijo, sí Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres, y fue sana su hija desde aquella hora. Aquí todavía no había esa libertad, no había llegado el tiempo de la gracia para los gentiles. Por eso Jesús todavía no atendía esas peticiones, porque él estaba cumpliendo. No había llegado todavía la oportunidad para ellos, no se había cumplido el tiempo. Entonces esta iglesia que Jesús funda, la funda con puros judíos. Los apóstoles eran judíos, los primeros creyentes fueron judíos. Pero la mayoría no creyó, pero sí hubo un remanente, sí hubo un pequeño grupo que creyó al Señor Jesucristo. Y por eso el Señor manda a sus discípulos. Veamos, en Mateo capítulo 10 también se los dice. Verso 1 al 6 dice, entonces llamando a los 12 discípulos les dio potestad contra los espíritus inmundos para que les echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia.
Verso 6 dice, desde el 5, a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y a ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí todavía se les estaba predicando a los israelitas. Todavía la predicación siguió a los israelitas después de la partida de Jesús. Siguieron predicando, siguieron evangelizando. Cuando llegó el momento, cuando inicia la predicación, vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, está Hechos en el capítulo 13, dice 13:42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios. Mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto luz para los gentiles, para que sea salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Por qué fue tanta la alegría de los gentiles? Porque primeramente al gentil no se le predicaba. Jesús no le predicó a los gentiles, Jesús solamente le predicaba a los judíos. Y después de su partida, incluso ellos siguieron predicando a los judíos. Pero llegó el momento de que los israelitas ya no creyeron. Y entonces cuando ellos vieron esto, entonces empezaron a predicarle a los gentiles. Ahí y en otros versículos se ve cuando inicia la predicación a los gentiles. Entonces esa ya es la gracia, es la oportunidad que Jesucristo abrió, que antes no existía, que no se le podía predicar, lo que dice también en Hechos, en el capítulo 10. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Si no, pues lo vamos a dejar para otro video, para que no se nos salga muy largo. El próximo video vamos a ver Hechos, donde se da la primera predicación o el primer gentil, que es Cornelio, que entra ya al evangelio como el primer creyente gentil. Gracia y paz sea con ustedes.